A ver, vamos a desgranar esto. Si lo pensamos bien, la IA corporativa actual es como ese becario increíblemente elocuente y que rebosa seguridad en sí mismo, ¿verdad? Totalmente. El típico que te suelta un rollo impecable. Exacto. Le haces una pregunta compleja sobre, no sé, la viabilidad de un proyecto y te da un discurso brillante, que suena de maravilla. Pero en el momento en que le dices, bueno, vale, ¿y de dónde has sacado este dato en concreto? Ahí viene el problema. Claro, le pides las fuentes primarias o quién ha validado la conclusión y de repente se queda en blanco. Parpadea, cambia de tema, y esa es exactamente la crisis de amnesia colectiva que Mauricio Rizzari expone en el artículo que vamos a analizar a fondo hoy. Un artículo recién salido del horno. De hecho, hoy, 13 de abril de 2026. Eso es. Y el objetivo de esta sesión es entender la urgencia de pasar de una inteligencia artificial que simplemente, digamos, actúa con certeza, a una que realmente expone la realidad. Y lo hace mediante una propuesta, un ecosistema llamado Sírragos. Lo fascinante de esto es que el planteamiento de Rizzari disecciona un problema estructural que, seamos sinceros, muchas organizaciones prefieren ignorar por completo. Él plantea 4 preguntas fundacionales que destrozan esa ilusión de seguridad que nos da un texto bien redactado por una IA. 4 preguntas que deberían ser obligatorias, la verdad. Absolutamente. Primera, ¿de dónde ha salido exactamente este resultado? Segunda, ¿qué fuentes concretas e inmutables lo respaldan? Tercera, ¿quién, con nombre y apellidos, lo ha aprobado? Y la cuarta, que, bueno, es la pesadilla de cualquier departamento de compliance, Ojo a esta. ¿quién asume la responsabilidad legal cuando un sistema automatizado externaliza una decisión? Es que son cuestiones que en los procesos tradicionales, digamos analógicos, damos por sentadas. Un informe financiero lleva firmas, lleva sellos de auditoría, referencias cruzadas. Claro, hay un rastro. Pero la fiebre del momento ha hecho que muchas empresas desplieguen modelos de lenguaje a lo loco. Han confundido la fluidez verbal con el rigor operativo. Y esto enlaza con una distinción clave que hace el artículo entre lo que es el modelo y lo que es la arquitectura. Exacto. Rizzari argumenta que el fracaso de las iniciativas de IA corporativa no es porque los LLM sean débiles. O sea, el problema no es el modelo. Más bien, diría que el problema no es la potencia del motor, sino la ausencia total de frenos y chasis. El argumento central es que generar lenguaje natural y gobernar el conocimiento institucional son 2 cosas completamente distintas. Claro. Un modelo de lenguaje al final es un motor probabilístico. Predice la siguiente palabra basándose en patrones. Y oye, es fantástico para redactar, pero es un desastre para preservar la procedencia de un dato. Porque se lo inventa si hace falta. Claro, o sea, si un sistema genera una evaluación de riesgos perfecta, pero el departamento legal no puede rastrear qué versión exacta de qué documento alimentó esa conclusión en un milisegundo específico, ese texto tiene valor cero en un tribunal. O en una auditoría. Para quienes nos escuchan, es como construir un rascacielos con los cristales más avanzados del mundo, los más bonitos, pero sobre unos cimientos de barro. Tal cual. O poner un tren bala superpotente sobre unas vías de madera. El descarrilamiento ante la menor presión legal es una certeza matemática. Y aquí es donde Rizzari introduce el concepto del problema de la caja negra, ¿no? Sí, y es un concepto crítico para cualquier persona que gestione información hoy en día. Porque la caja negra no es solo que no entendamos los pesos neuronales del software, es la opacidad organizativa. Ya. Cuando la IA procesa miles de documentos internos y emite un veredicto, el rastro de evidencia se evapora. Entonces, Rizzari sostiene que cualquier solución real necesita lo que él llama continuidad de la evidencia. O sea, un perímetro operativo de confianza. Eso es, un entorno donde la información se blinda y se audita constantemente. Porque generar respuestas, a ver, eso ya es una commodity barata. El problema ahora es gobernarlas. Vale, entiendo el diagnóstico. Los cimientos son frágiles y necesitamos arquitectura de la buena. Pero al leer el artículo y ver cuál es el hormigón armado que propone Síragos, la verdad es que asoma un poco el escepticismo. ¿Por qué lo dices? Porque menciona lógicas de certificación, sellado de tiempo y protocolos como IPFS o anclajes criptográficos OTS que se apoyan en Bitcoin Core. Ya, la jerga técnica. Claro, y seamos francos, el mundo corporativo está saturado de empresas que pegan palabras como descentralización o blockchain en sus PowerPoints para atraer inversores, pero luego no cambian nada. A ver, es un escepticismo totalmente necesario. Pero fíjate en cómo Rizzari lo justifica.
Él especifica claramente que no son añadidos decorativos, son el único mecanismo matemático viable para establecer una verdad digital. Vale. Hay que entenderlo a nivel mecánico. Cuando hablamos de IPFS, el Interplanetario File System, no es guardar un archivo en un servidor de la empresa donde un administrador entra y lo cambia. Y nadie se entera. Exacto. Hablamos de un sistema distribuido donde la dirección del archivo es su propio contenido. Si le cambias una sola coma a un documento, el identificador único cambia por completo. O sea, para visualizarlo, en lugar de ir a una biblioteca y buscar un libro por el número de estantería, donde alguien podría haber dado el cambiazo al libro y tú ni te enteras, lo buscas por una huella digital matemática de todo su contenido. Exactamente. Si alguien ha alterado una página, la huella ya no coincide y el sistema lo rechaza al instante. Esa es la base, IPFS. Y luego interviene OTS, Open Timestamps. Una vez que tienes esa huella digital, ese hash SHA-256, el OTS permite anclarlo a una cadena de bloques pública. Y sin depender del proveedor del software. Eso es lo más importante. Utilizas la criptografía para probar matemáticamente que una versión exacta de un dato existía en un momento preciso en el tiempo. Rizzari dice una frase muy buena: la descentralización es un destino, no un eslogan. Es buena, sí. Y en la práctica significa que si la IA toma una decisión basada en un manual de procedimientos, la arquitectura puede probar, de forma irrefutable, que ese manual era la versión certificada de hoy a las 10 de la mañana. No un borrador que alguien alteró a posteriori para encubrir un fallo. Vale, eso cambia la perspectiva. Ya no es ponerle adornos al software, es construir un registro forense automatizado y en tiempo real. Pero claro, esto me lleva a otra pregunta. Dime. Si el sistema rastrea absolutamente todo matemáticamente, emite las huellas digitales, lo ancla todo y correlaciona datos a una velocidad brutal, ¿dónde queda el ser humano? Ah, claro. Porque el riesgo aquí es automatizar tanto que caigamos en la excusa clásica de la industria, encogerse de hombros y decir, bueno, la IA tomó la decisión, el sistema falló. Y ese es justo el epicentro de la filosofía detrás de esto. El texto redefine un concepto muy conocido que es el IMTL, el Man in the Loop. El humano en el bucle. Exacto. Tradicionalmente, esto era, pues, un operador humano mirando una pantalla, supervisando resultados de manera muy mecánica e ineficiente. Pero Rizzari lo descarta. En Siragós, el verdadero man in the loop es la disciplina operativa. Explícame eso de la disciplina operativa. Pues que la máquina hace todo el cálculo pesado, la correlación, el empaquetado criptográfico, pero la autorización explícita para que esa información salga al exterior o entre en el dominio legal sigue siendo estrictamente humana. A ver si lo pillo. Sería como el capitán de un barco superpetrolero moderno. Vale. El piloto automático procesa la meteorología, ajusta los motores, calcula la ruta óptima de forma, infinitamente más precisa que un cerebro humano. Sí, sin duda. Pero si el barco choca contra un arrecife, la responsabilidad legal, moral y financiera es del capitán. No puedes demandar al software de navegación. La analogía funciona, pero ojo, porque en este modelo operativo es aún más estricto. Porque en la vida real un capitán podría decir, un sensor me dio un dato falso. Ya, claro. En este marco, el sistema directamente no permite la acción hasta que el humano pone su firma criptográfica. El sistema te dice, oye, aquí están las evidencias inmutables, este es el análisis, ahora firma con tu identidad que apruebas externalizar esto. Madre mía, eso elimina de raíz la negación plausible. De cuajo. La tecnología te garantiza de dónde viene el dato, pero la carga de las consecuencias es para el que firma. Se acabó eso de culpar al algoritmo por, un despido improcedente o un error normativo. Claro. Y pasar de esta filosofía a los componentes reales, tangibles del software, es donde el artículo se pone realmente interesante. Porque hablar de puentes deterministas y todo eso suena a teoría de white paper. Pero el autor detalla herramientas que ya están operativas. Sí, no es ciencia ficción, describe un ecosistema de software maduro. Hay un elemento técnico fascinante que es cómo solucionan el comportamiento errático de la IA, las famosas alucinaciones. Que es el gran problema de los modelos de lenguaje, porque buscan siempre la fluidez estadística y se inventan cosas. Exacto, pues ellos usan dos cosas, el LLM Inspector y el Deterministic Bridge. El puente determinista corta esa aleatoriedad.
obliga a que cualquier consulta de la IA pase solo por un canal de datos que ya ha sido certificado previamente con IPFS y OTS. O sea, literalmente le quitan al modelo la capacidad de improvisar. El LLM Inspector sería como un sensor muy riguroso, ¿no? Le dice a la IA, oye, tienes prohibido adivinar. Solo puedes construir frases con estos bloques de información matemática que ya están sellados. Eso es. ¿Y si no hay un bloque certificado para responder a la pregunta? El sistema se calla o te dice que no tiene datos. Prefiere eso antes que inventarse un párrafo que suene convincente. Es imponer una frontera determinista a un motor que es probabilístico. Brutal. Y hay otro componente que me parece clave para capturar la verdad en su origen, que es la aplicación móvil. La mobile app, sí. Claro, no es la típica para subir fotos a la nube. El mecanismo interno cambia las reglas del juego. Si un inspector toma una foto de un accidente o en una cadena de montaje, la aplicación genera ese hash, esa huella SHA-256, directamente en el procesador del móvil en el instante en que se captura la luz. Y eso es vital. No se envía la foto a un servidor central donde luego se le pone el sello de tiempo. Claro, porque en la transmisión o en el servidor, un administrador de red podría manipular la imagen. Exacto. Dejas una ventana abierta, aquí el sello nace dentro del dispositivo en el segundo cero. Y esa evidencia viaja inalterable desde el bolsillo del empleado hasta el almacenamiento distribuido. A nivel legal, esa prueba es matemáticamente invulnerable. Es fascinante. Y bueno, todo este engranaje nos lleva a un detalle que sale al final del artículo y que a mí me dejó perplejo. El metadato más sorprendente. Ah, el Universal Source. Sí, para quienes nos escuchan, atención a esto, porque subvierte todo lo que esperamos del marketing corporativo. Resulta que Risaria no solo describe las capacidades del Universal Source, sino que lo usa para crear la propia publicación. Es una maravilla. El Universal Source básicamente lee el código de software real, las bases de datos, los flujos de red y lo traduce a lenguaje natural. Totalmente factual, sin juicios de valor. O sea que todo el ensayo de LinkedIn, la explicación técnica e incluso el guión del vídeo que adjunta el artículo, nada de eso lo escribió un humano intentando vender un producto. Es una extracción directa del código de la plataforma. Es el sistema documentándose a sí mismo. Es que cero prosa promocional, cero exageración, es la realidad del código convertida en palabras. Es una demostración de fuerza increíble. Y hay que conectar esto con el panorama general, porque Rizzarini pone una nota muy importante sobre el vídeo. Aclara que la voz y el avatar generados son solo una validación técnica, no la identidad del proyecto. Y ojo con esto, porque nos obliga activamente a ignorar el envoltorio. Claro, no te quedes con lo bonito que es el avatar. Exacto. En esta época de sobrecarga de información y deepfakes, donde generar un portavoz fotorrealista es facilísimo, el autor nos pide que miremos más allá, que nos centremos única y exclusivamente en la procedencia inmutable de esos datos. Es casi un intento de reeducación digital, porque, a ver, llevamos años entrenando el cerebro para creernos algo si el diseño es bonito, o si la voz suena autorizada. Y este enfoque te obliga a dejar de mirar el truco de magia y exigir ver el registro de auditoría. Totalmente. Es un cambio profundo de paradigma. Pasar de confiar en una marca a confiar en la verificación estructural. Estamos hablando de la base de un entorno operativo digital soberano. Y el valor real ya no será generar documentos muy rápido. No, el activo más valioso de una corporación va a ser su capacidad demostrable de respaldar cada afirmación con un rastro criptográfico inquebrantable. La verdad certificada. Y, a modo de resumen final, esto captura a la perfección la transformación que necesitamos. Pasar de una IA que es solo persuasiva y productiva a una que es verificable, responsable y, sobre todo, estructuralmente confiable. Resolviendo de paso el problema legal de la caja negra. Eso es. Y para cerrar, me gustaría dejar una reflexión para que la audiencia se la lleve a casa. Porque si el mundo corporativo empieza a adoptar masivamente este tipo de arquitecturas, donde cada decisión y documento está sellado y vinculado criptográficamente a un responsable humano, ¿qué pasa con las zonas grises operativas? Van a desaparecer. Claro, las estructuras de las empresas muchas veces amortiguan los errores gracias a la ambigüedad. La típica excusa de «ay, se perdió en el otro departamento» o «el sistema procesó mal el dato». Eso deja de ser viable ante un registro inmutable. La negación plausible desaparece. Exacto. Si eliminamos la ambigüedad y forzamos esta transparencia matemática tan radical en el trabajo, ¿nos hará esto más libres y eficientes
o simplemente nos aterrorizará al exponernos sin filtros ni excusas. Ahí queda eso para pensarlo. Muchísimas gracias por la profundidad del análisis hoy y por desgranar la mecánica de este modelo tan complejo. Un placer, ha sido fascinante. Y para quienes están escuchando ya lo saben, cuestionen siempre lo que leen, exijan la prueba de la verdad y sobre todo busquen siempre los cimientos. Hasta la próxima.